El hombre de jengibre. En una pequeña granja alejada del pueblo, cerca de un bosque frondoso y de un río que bajaba de la montaña, vivía una pareja de viejecitos disfrutando de su mutua compañía y de la hermosa naturaleza que les rodeaba. Eran felices, pero lo habrían sido más de haber tenido algún hijo con quien compartir las tareas y algún nietecito con quien jugar o a quien contar un cuento. Una tarde, poco antes de Navidad, la mujer decidió hornear galletas de jengibre. Mientras amasaba los ingredientes, se le ocurrió que sería divertido darle a una de ellas la forma de un hombrecito. Recortó por aquí y por allá, hizo las manos, la cabeza y las piernas, y le puso 2 ojos y una boca hechos con pasas. También usó unas cuantas para los botones de la chaqueta, un caramelo para la nariz y lo metió en el horno con el resto de las galletas. Mientras se cocinaban, salió al jardín para respirar aire fresco. Cuando regresó a la cocina para ver si las galletas ya estaban listas, oyó de pronto una voz procedente del horno que gritaba: ¡Socorro! ¡Que me quemo! ¡Sacadme de aquí! La anciana se acercó con cautela. Abrió un poco la puerta del horno y en ese momento el hombrecillo de galleta pegó un salto y salió corriendo hacia el jardín. La viejecita llamó a su marido a gritos y ambos corrieron tras el pequeño hombre de galleta. Pero por mucho que corrieron, no consiguieron atraparlo. El hombrecito de galleta llegó al linde del bosque, donde un grupo de leñadores apilaba madera recién cortada. Y al pasar cerca de ellos les gritó: «¡Escapé de una viejecita! ¡Escapé de un viejecito! ¡Corre que correrás, pero no me atraparás! Yo soy de galleta y corro más. El hombre de jengibre siempre será libre». Los leñadores, indignados por la provocación y hambrientos tras la jornada de trabajo, empezaron a correr tras el hombrecito de galleta con la intención de comérselo. Pero aunque corrían rápido, no pudieron atraparlo. El hombrecito de galleta cruzó un campo lleno de labradores y al pasar junto a ellos les gritó: «¡Escapé de una viejecita! ¡Escapé de un viejecito! ¡Escapé de los leñadores! ¡Corre que correrás, pero no me atraparás! Yo soy de galleta y corro más. El hombre de jengibre siempre será libre». Los labradores tiraron sus aperos y comenzaron a correr tras él, pero no pudieron atraparlo. El hombrecito de galleta llegó a un prado en el que una vaca pastaba tranquilamente, y al pasar junto a ella le gritó: «Escapé de una viejecita, escapé de un viejecito, escapé de unos leñadores y de 4 labradores. Corre que correrás, pero no me atraparás. Yo soy de galleta y corro más. El hombre de jengibre siempre será libre». La vaca mugió enfadada y de inmediato se puso a correr tras el hombrecito. «Esa galleta tiene que estar riquísima», pensó. Pero aunque era la vaca más rápida de toda la región, no pudo darle alcance. El hombrecito de galleta siguió corriendo hasta que llegó a un cobertizo en el que un orondo cerdito comía sin parar. Y al pasar junto a él, le gritó: «Escapé de una viejecita, escapé de un viejecito, escapé de unos leñadores, de 4 labradores y de una vaca de colores. Corre que correrás, pero no me atraparás. Yo soy de galleta y corro más. El hombre de jengibre siempre será libre». El cerdo, al olfatear aquel manjar con patas, corrió tras la galleta con la boca bien abierta, pero no pudo atraparla. El hombrecito de galleta siguió corriendo hasta que llegó a la orilla del río. Allí se encontró con un zorro de largos bigotes al que gritó: «Escapé de una viejecita, escapé de un viejecito, escapé de unos leñadores y de 4 labra...». «Un momento, hombre de jengibre», le interrumpió el zorro. «Yo soy tu amigo. Te ayudaré a cruzar el río. Ponte encima de mi cola». El hombre de jengibre miró hacia atrás y vio a la vieja, al viejo, a los leñadores, a los 4 labradores, a la vaca y al cerdo acercándose a toda velocidad. Sin pensarlo más, se subió a la cola del zorro y éste se echó al río y comenzó a nadar en dirección a la otra orilla. A mitad de camino, el zorro le pidió que se colocara sobre su espalda para evitar que el agua lo alcanzase. Y así lo hizo. Al poco, el zorro dijo: «Hombre de jengibre, el río aquí es bastante profundo. Súbete a mi cabeza, estarás más seguro». «El hombre de jengibre siempre será libre», gritó eufórico mientras subía de un salto a la cabeza del zorro. «Sí, seguro que sí», dijo el zorro. Y echando la cabeza hacia atrás con un rápido movimiento,
lanzó al aire al hombre de jengibre y abrió la boca. Estaba a punto de comérselo, pero justo en ese instante, un pájaro azulado que pasaba por allí lo atrapó con su pico y lo llevó lejos del zorro. Cuando ya estaban en tierra, el hombre de jengibre preguntó al pájaro: ¿Los pájaros como tú comen galletas? No, no me gusta el dulce, hombre de jengibre. Y además, nunca te comería. Prefiero que seamos amigos. Desde entonces, el pájaro protege al hombre de jengibre de todos los que pasan cerca y quieren comérselo. A los que el hombre de jengibre nunca se olvida de gritar: ¡Nadie puede atrapar al hombre de jengibre! ¡Soy el hombre de jengibre y siempre seré libre! El gigante egoísta. Todas las tardes, al salir de la escuela, los niños jugaban en el jardín de un gran castillo deshabitado. Se revolcaban por la hierba, se escondían tras los arbustos repletos de flores y trepaban a los árboles que cobijaban a muchos pájaros cantores. Allí eran muy felices. Una tarde, estaban jugando al escondite cuando oyeron una voz muy fuerte. ¿Qué hacéis en mi jardín? Temblando de miedo, los niños espiaban desde sus escondites, desde donde vieron a un gigante muy enfadado. Había decidido volver a casa después de vivir con su amigo el ogro durante 7 años. He vuelto a mi castillo para tener un poco de paz y de tranquilidad, dijo con voz de trueno. No quiero oír a niños revoltosos. ¡Fuera de mi jardín! ¡Y que no se os ocurra volver! Los niños huyeron lo más rápido que pudieron. Este jardín es mío y de nadie más, mascullaba el gigante. Me aseguraré de que nadie entre. Muy pronto lo tuvo rodeado de un muro muy alto lleno de pinchos. En la gran puerta de hierro que daba entrada al jardín, el gigante colgó un cartel que decía: «Propiedad privada, prohibido el paso». Todos los días los niños se asomaban entre las rejas de la verja para contemplar el jardín que tanto echaban de menos. Luego, tristes, se alejaban para ir a jugar a un camino polvoriento. Cuando llegó el invierno, la nieve cubrió el suelo con una espesa capa blanca y la escarcha pintó de plata los árboles. El viento del norte silbaba alrededor del castillo del gigante y el granizo golpeaba los cristales. «¿Cómo deseo que llegue la primavera?», suspiró acurrucado junto al fuego. Por fin, la primavera llegó. La nieve y la escarcha desaparecieron y las flores tiñeron de colores la tierra. Los árboles se llenaron de brotes y los pájaros esparcieron sus canciones por los campos, excepto en el jardín del gigante. Allí la nieve y la escarcha seguían helando las ramas desnudas de los árboles. «La primavera no ha querido venir a mi jardín», se lamentaba una y otra vez el gigante. «Mi jardín es un desierto triste y frío». Una mañana, el gigante se quedó en cama, triste y abatido. Con sorpresa oyó el canto de un mirlo. Corrió hacia la ventana y se llenó de alegría. La nieve y la escarcha se habían ido y todos los árboles aparecían llenos de flores. En cada árbol se hallaba subido un niño. Habían entrado al jardín por un agujero del muro y la primavera los había seguido. Un solo niño no había conseguido subir a ningún árbol y lloraba amargamente porque era demasiado pequeño y no llegaba ni siquiera a las ramas del árbol más bajo. El gigante sintió compasión por el niño. «Qué egoísta he sido. Ahora comprendo por qué la primavera no quería venir a mi jardín. Derribaré el muro y lo convertiré en un parque para que disfruten los niños. Pero antes debo ayudar a ese pequeño a subir al árbol». El gigante bajó las escaleras y entró en su jardín. Pero cuando los niños lo vieron, se asustaron tanto que volvieron a escaparse. Solo quedó el pequeño, que tenía los ojos llenos de lágrimas y no pudo ver acercarse al gigante. Mientras el invierno volvía al jardín, el gigante tomó al niño en brazos. «No llores», murmuró con dulzura, colocando al pequeño en el árbol más próximo. De inmediato, el árbol se llenó de flores. El niño rodeó con sus brazos el cuello del gigante y lo besó. Cuando los demás niños comprobaron que el gigante se había vuelto bueno y amable, regresaron corriendo al jardín por el agujero del muro y la primavera entró de nuevo con ellos. El gigante reía feliz y tomaba parte en sus juegos, que solo interrumpía para ir derribando el muro con un gran mazo que tenía. Al atardecer se dio cuenta de que hacía rato que no veía al pequeño. «¿Dónde está vuestro amiguito?», preguntó ansioso. Pero los niños no lo sabían.
Todos los días, al salir de la escuela, los niños iban a jugar al hermoso jardín del gigante. Y todos los días el gigante les hacía la misma pregunta. ¿Ha venido hoy el pequeño? También todos los días recibía la misma respuesta. No sabemos dónde encontrarlo. La única vez que lo vimos fue el día en que derribaste el muro. El gigante se sentía muy triste, porque quería mucho al pequeño. Solo lo alegraba un poco el ver jugar a los demás niños. Los años pasaron y el gigante se hizo viejo. Llegó un momento en que ya no pudo jugar con los niños. Una mañana de invierno, estaba asomado a la ventana de su dormitorio cuando de pronto vio un árbol precioso en un rincón del jardín. Las ramas doradas estaban cubiertas de delicadas flores blancas y de frutos plateados, y debajo del árbol se hallaba el pequeño. ¡Por fin ha vuelto!, exclamó el gigante lleno de alegría. Olvidándose de que tenía las piernas muy débiles, corrió escaleras abajo y atravesó el jardín. Pero al llegar junto al pequeño enrojeció de cólera. ¿Quién te ha hecho daño? Estás lleno de heridas. Por muy viejo y débil que esté, encontraré a quienes te hayan hecho esto. Entonces, el niño sonrió dulcemente y le dijo: «Calma, no te enfades y ven conmigo». ¿Quién eres?, susurró el gigante cayendo de rodillas. «Hace mucho tiempo me dejaste jugar en tu jardín», respondió el niño. «Ahora quiero que vengas a jugar al mío, que se llama paraíso». Esa tarde, cuando los niños entraron en el jardín para jugar con la nieve, encontraron al gigante muerto, pacíficamente recostado en un árbol, todo cubierto de flores blancas. El niño descalzo. Hace ya tiempo, en un pueblo de gente trabajadora, en algún lugar de la campiña francesa, vivía un niño llamado Pierre. Era huérfano, pues había perdido a sus padres cuando era casi un bebé. Ahora vivía con su tía, una señora muy tacaña, muy seria, y que nunca había sido cariñosa con él. A esta mujer lo único que le importaba era el dinero. Por eso hacía todo lo posible para no gastarlo. Vivían en una casa sombría, poco amueblada y muy fría en invierno. Comían solamente sobras y pan duro y se calentaban con aceite viejo. El pobre Pierre ni siquiera tenía zapatos, ya que su tía no estaba dispuesta a comprarle unos. Andaba siempre descalzo, pero nunca se quejaba y no había dejado de tener un corazón noble. Pierre soportaba los malos tratos de su tía con una actitud optimista y era amable con todo el mundo. Cuando llegó el invierno, el niño se talló unos zuecos de madera para poder proteger sus pies de la nieve. La noche antes de Navidad, se encontraba muy nervioso por la llegada de Papá Noel. En cuanto regresara a casa con su tía de visitar a unos parientes, debía dejar sus zapatos junto a la ventana para que Papá Noel pudiera dejarle sus regalos. Cuando estaban por fin llegando a casa, Pierre vio a un niño en la calle, tiritando de frío, ya que tampoco tenía zapatos. Sintió tanta lástima por él que, sin dudarlo, se quitó uno de los suyos y se lo regaló. «Ya has perdido uno de tus zuecos», le regañó su desagradable tía. «Pues a ver cómo lo repones, porque no voy a dejar que gastes otro tronco de leña para hacerte uno nuevo. Y ahora, vete a la cama sin cenar». Muy triste, Pierre se fue a su habitación. Pero antes dejó el zueco que le quedaba en la ventana. A la mañana siguiente, cuando Pierre se despertó, los niños ya jugaban en la nieve con sus juguetes nuevos. Corrió a ver su zapato y cuando levantó la vista hacia la ventana, se quedó tan impresionado con lo que vio que durante unos minutos permaneció inmóvil, con la boca abierta y sin pestañear apenas. Papá Noel le había dejado no solo un par de relucientes zapatos nuevos, sino juguetes y todo lo que necesitaba para pasar el invierno: abrigos, calcetines de lana, gorros y bufandas. Hasta le había obsequiado con un par de mantas de gran calidad. Además, le había dejado una cesta llena de comida deliciosa para disfrutar en Navidad. Muy contento y emocionado, Pierre salió de su casa justo a tiempo de ver un formidable trineo que se alejaba deslizándose con facilidad sobre la nieve, desde el cual un hombre barbudo y vestido de rojo le sonrió bondadosamente. Era Santa Claus, y a su lado iba un niño pequeño vestido de blanco que sostenía el zueco que él le había regalado.
Pierre nunca se olvidó de ser generoso con los demás y de mantener una actitud positiva en todas las circunstancias de la vida. La cerillera. Era la noche de fin de año, la última noche del año. Todo el mundo en la ciudad se apresuraba para llegar pronto a sus casas y refugiarse del frío y la nieve. Iban muy abrigados y algunos llevaban regalos de Navidad. Tras los cristales ardía la leña en las chimeneas y había agradables aromas de los manjares preparados para la cena de aquella noche. En medio del ir y venir, una pequeña chiquilla vendía fósforos para ganar algo con que comprar siquiera un pedazo de pan. «Compren fósforos, lo mejor para encender el fuego. Compre cerillas, señor». Pero la gente apenas escuchaba su débil voz y, desde luego, por nada del mundo sacarían las manos de sus tibios bolsillos con el frío que hacía. Poco a poco la noche se fue acercando y la calle se quedó desierta. «¡Fósforos! ¡Fósforos! ¡Cerillas para la lumbre!». Pero la pobre cerillera pronto comprendió que no vendería nada más aquel día. Terminó pronto de contar las escasísimas ganancias. No podía volver así a su casa, sin llevar consigo algo de alimento para su familia. Pensó que quizás sus padres se enfadarían con ella por no haber sido capaz de vender más. Eran tan pobres y tantas bocas que alimentar, que la más mínima cantidad marcaba una gran diferencia. Si por lo menos no hiciera tanto frío. Tenía los deditos entumecidos, la nariz helada y le dolía mucho la garganta. Si se atreviera a encender una cerilla, sentiría un poco de calor. Al fin y al cabo, en su casa haría el mismo frío que en la calle, pues durante todo el invierno el agua de lluvia se había abierto camino entre las rendijas del tejado, formando goteras, y el viento soplaba a través de los cartones que formaban las paredes de su humilde casita. Se refugió en la esquina que formaban dos casas muy elegantes y, con mucho cuidado para no destaparse, encendió un fósforo. Y la luz del fósforo, al arder, le mostró una acogedora estancia donde ardía el cálido fuego de la chimenea al lado de una mesa con humeante comida. Las llamas se reflejaban en las paredes creando figuras danzarinas y la pobre cerillera incluso podía sentir el calor de una manta sobre sus rodillas. Al apagarse, la niña volvió a la oscura y fría realidad. «Si pudiera ser todo el rato así», se lamentó la chiquilla. «Encender otro fósforo no marcará ninguna diferencia, y sin embargo es tan agradable su luz». Y procedió a prender la llama, que esta vez le mostró un salón bellamente adornado, con un árbol de Navidad adornado con infinidad de pequeñas velitas centelleantes. Bajo él, los regalos esperando a ser abierto por niños ilusionados. Al apagarse el segundo fósforo, la pequeña volvió a sentirse sola en la noche acariciada por los copos de nieve que caían sin cesar, casi a oscuras, sentada en la calle y aterida de frío. «Encenderé otra cerilla», decidió la niña, pues las ilusiones que le brindaba la luz conseguían apartarla, siquiera por un momento, de la insensible realidad. Y así lo hizo. Sostuvo la madera encendida delante de sus ojos y esta vez se vio a sí misma sentada en la agradable mesa al lado de la chimenea, tomando una sopa caliente que reconfortó su enfermo cuerpo. Y también era ella la que se acercó al majestuoso árbol de Navidad para abrir los regalos que en su corta vida nunca había recibido. Tan agradable y tan nueva era la sensación para la chiquilla, tan gratificante sentir el calor del hogar, que esta vez, cuando se consumió la cerilla, solo quedó junto a la esquina de las elegantes casas el pequeño cuerpecito de la vendedora de fósforos, pues su alma se negó a regresar a esa realidad que la había ignorado hasta el momento. Cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo que honestamente te lo pide, sin que lo notes en ese momento, en realidad te estás perjudicando a ti mismo. Debemos recordar que hay que compartir con todos aquellos que lo necesitan. Activar para ello la alegría y la sencillez, relativizando la importancia de lo que hacemos y potenciando lo que aún nos queda por resolver en este camino alucinante de convertirnos todos en uno. Cuento de Navidad, de Charles Dickens. El señor Scrooge
era un adinerado anciano, un hombre avaro, tacaño y solitario, que no celebraba la Navidad y solo pensaba en ganar dinero. Una víspera de Navidad, el día de Nochebuena, Scrooge recibió la visita del fantasma de su antiguo socio que había muerto años atrás. Este le contó que por haber sido avaro en vida, toda su maldad se había convertido en una larga y pesada cadena que debía arrastrar por toda la eternidad. Le anuncia que a él le espera un destino aún peor y le avisa de que tendrá una última oportunidad de cambiar cuando reciba la visita de los 3 espíritus de la Navidad. Scrooge no se asustó y despreció la predicción. Esa misma noche aparecieron los 3 espíritus navideños. El espíritu del pasado, que le hizo recordar a Scrooge su vida infantil y juvenil, llena de melancolía y añoranza antes de su adicción por el trabajo y su desmedido afán por el dinero. No sabía qué sentir al ver todo aquello, si pena o alegría, hasta que se vio a sí mismo. Estaba en una escuela solitario y melancólico, estudiando, y sintió tristeza por ese niño. Tan agotado estaba que se durmió con facilidad hasta que llegó el segundo de los espíritus. El espíritu del presente hizo ver al avaro la situación de la familia de su empleado Bob, que a pesar de su pobreza y de la enfermedad de su hijo Tim, celebraba la Navidad con alegría. También le mostró cómo todas las personas celebraban la Navidad, incluso su propio sobrino, Fred, quien lo hacía de una manera irónica pero alegre, ya que nadie contaba con la presencia del avaro. Antes de desaparecer a medianoche, el espíritu le mostró un par de niños de origen trágicamente humano: la ignorancia y la necesidad. Finalmente, llegó el último de los espectros. Era muy alto, cubierto por una gran túnica negra que le escondía el rostro, y no pronunciaba palabra alguna, tan solo señalaba a Scrooge a dónde debía dirigirse. El terrible y sombrío espíritu del futuro le mostró el destino de los avaros, su casa saqueada por los pobres, el recuerdo gris de sus amigos de la bolsa de valores, la muerte del pequeño Tim y, lo más espantoso, su propia tumba, ante la cual Scrooge se horrorizó de tal forma que suplicó una nueva oportunidad para cambiar. Entonces, el avaro despertó de su pesadilla y se convirtió en una mejor persona. Y desde entonces es un hombre generoso y amable que celebra la Navidad y ayuda a quienes le rodean.